pensaba que yo no, más que bailarina iba a hacer otras cosas, sobre todo que iba a escribir y a pintar. Porque a mí me dolía mucho esa cosa perecedera de todo, ¿no? La muerte no era lo que más me dolía y me entristecía, lo que más me dolía y entristecía era el tiempo, el pasaje del tiempo. Y entonces decía, bueno, pero si yo soy famosa escribiendo libros, otros van a leer como yo leo y no me voy a morir del todo. Entonces, ser artista era como un desafío a la muerte y al tiempo. Y pensaba que, claro, que el libro queda, la pintura queda, la danza no queda. Entonces la danza es eso que, de las artes es la más caduca, la más frágil, se nos va como arena entre los dedos. Había un jazmín del país que me servía de telón y de escenario. Y disfrutaba haciéndolo y tenía un par de tías viejas que siempre estaban allí afuera sentadas y es como una película que veo cuando recuerdo esos momentos. Era muy, muy chiquitita. Después bailaba para mis amiguitos sobre una mesa de cocina que había en un altillo de mi casa. Y fue mi primer escenario. Y la primera vez que salí al público fue cuando yo iba a la escuela Enriqueta Comte y Riquet y hacía unos festivales de fin de año muy, muy, muy preciosos en el Solís, con buenos profesores. Me acuerdo que Kurpalen iban a enseñarnos canto y había profesores de baile y bueno, y me acuerdo que salí saltando ahí por todo el escenario del Solís haciendo un paso de danza que se llama Grand Jeté, haciendo de gorrión anunciando la primavera. No sé si era un gorrión o un pajarraco lo que hice, pero me sentí como en mi casa, a pesar de que yo era muy chiquita y el escenario muy grande, ¿no? Pero la danza formó parte, junto con todo el arte. Yo escribía más de lo que bailaba, escribía todos los días, todo el tiempo. Cuadernos, novelas, papeles, montones. Generalmente los tiraba después, algunos me quedan aún. Tocaba el piano y todo formaba parte de una misma magia, de una realidad que al principio era toda una, que creo que todos los niños en el fondo lo viven así, ¿no? Bailaba para dos primitas que eran más chicas que yo, a la vez que iba narrando lo que iba pasando. Y basada un poco en un poema que había estudiado en la escuela, que todos deben de conocer, sobre el charrúa, que termina diciendo: y moría con un temblor de plumas como mueren los pájaros. Y a mí eso me había llegado al alma, aún me llega. Y bueno, y danzando eso, y parece que mi prima mayor, la mamá de mis primas menores, estaba mirando con mi hermana, escondidas, lo que yo estaba haciendo. Entonces, después, muy seria, me llamó para decirme que no podía hacer cosas tan tristes para mis primas pequeñas, ¿no? De alguna manera, la tristeza estaba incluida también dentro de la alegría en mi vida. Una vez le dije a una tía mía, creo que fue, que yo me iba a morir joven, ¿no? Me equivoqué. Y
Y me dijo, ¿por qué decía eso? Yo era muy niña todavía, mi papá aún no había muerto, murió cuando yo tenía 11 años. Y le dije, porque el futuro es hoy y ya pasó. ¿No ves que ya pasó? Le digo, cuando te lo dije ya pasó, ya es pasado. Y yo sentía mucho eso. La muerte era un hecho diario y cotidiano y era un hecho familiar. Uno nacía en la casa, paría en la casa, tenía los cumpleaños en la casa, a sus 15 años se casaba en la casa. Era común que la gente pidiera sillas para el casamiento de alguien, de un vecino, y que se sacaran muebles y se cambiara todo para festejar eso. Y se moría en la casa, con la presencia de todos. Yo vi morir a todos los adultos mayores de mi familia y a mi padre, que fue una larga agonía. Y esa familiaridad con la muerte, para mí no fue macabra. Y cuando yo leía a Allan Poe, que me gustaba mucho, o a Quiroga, que me gustaba mucho, lo macabro surgió ante mí como una forma artística, literaria, no real. La muerte que yo conocía no era esa. Y entonces, claro, cuando yo era niña vivía el arte como una realidad. Vivía en arte todo el tiempo. Después la realidad me hizo ver que eran dos cosas distintas, ¿no? Me fue a cachetazo limpio llevando a la tierra. Y bueno, y después cuando esas dos cosas se fueron separando, igual, la realidad artística ocupaba mayor tiempo en mi vida cotidiana que la otra, que esa realidad que todos tenemos que aceptar. En mis primeras críticas era muy gracioso porque decían que yo era como una imagen, ¿cómo fue? La imagen de Martha Graham, o que las descendientes de Martha Graham no habían acabado, ¿no? Que mi presencia en el escenario era algo que tenía que ver con eso. Y otra vez dijeron que era... no me acuerdo la frase, pero bueno, se referían a que tenía algo que ver con Pina Bausch y también con Alvin Nicolais. Alvin Nicolais porque yo, haciendo el papel de un ángel, me metía dentro de un tubo de seda que se usaba para camisones, que los vendían en London, París, y mi tía lo tenía en un baúl. Y bueno, y dije, ay, para hacer una coreografía de esto, pero adentro de esto, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Y bueno, entonces sí, un ángel. Y busqué la forma escultórica, ¿no? Moviéndome siempre adentro del tubo. Y el tubo me lo sugirió. Y fue muy gracioso porque yo ni conocía a Pina Bausch, ni a Alvin Nicolais, ni a la Graham tampoco, la conocí mucho después. Después vi una foto, muchos años después que yo hice el ángel, en que está la Graham sentada, metida dentro de un tubo de tela, ¿no? Haciendo así, bueno, y evidentemente trabajando con las formas de eso. Creo que no llegué a ver la coreografía nunca, pero bueno, vi esa foto que... Es decir, nadie inventa la pólvora, ya estaba inventada desde el hombre primitivo. Todo está ahí y viene. Tenemos todos cosas parecidas, no sé si era Aristóteles que decía algo así, que como que las diferencias están en las semejanzas, y es cierto, es muy cierto. Por eso, bueno, todos tenemos esas semejanzas en las cuales nos diferenciamos, y nadie inventa nada, ¿no? Pero lo que no pude aprender de afuera, lo inventé yo. Que muchas cosas ya estaban inventadas y después
Después tuve conocimiento de ellas, ¿no? Evidentemente yo sin saberlo bailaba danza moderna. Pero cuando yo bailaba hacía mi danza. No hacía ballet ni hacía nada en especial. Después cuando fui a estudiar con Eve, pensaba que iba a aprender ballet. Y bueno, sí, recibí ballet también, ¿no? Pero Eve, que todavía no tenía una formación de danza moderna en ese momento, pero aspiraba a tenerla, ya hacía también ella sus creaciones que tenían que ver con una apertura, con una separación del clásico, ¿no? Y a mí me pareció fascinante ese mundo que ella presentaba. Y después está con todos los talleres que uno podía aprovechar y hacer acá cuando venían bailarines extranjeros. Yo trataba enseguida de relacionarme con alguno, aunque fuera del último bailarín, no importaba, con tal de llevármelo al taller y que nos diera unas clases de las técnicas y de los conceptos que ellos tenían. Y todo servía para abrir la cabeza. Influyó en mí Bayerthal, una alemana que quizás algunos recuerden todavía, que no quería saber nada con bailarines, pero hacía lo que ella llamaba gimnasia consciente, y bueno, y que tenía mucho que ver con lo que yo pensaba de la danza, ¿no? Entonces no usábamos la palabra danza para que ella no se molestara, pero para mí era el camino a la danza, era un estudio hacia la danza eso. Y creo que hay que aprender, hay que ver, pero el verdadero camino está acá adentro. O acá, no sé, en esto que uno es, en esta cosa que uno es, ¿no? Está en tu vida, en tus circunstancias. Uno es uno y su entorno, ¿verdad? Y sus anécdotas, lo que vivió, lo que dejó de vivir, lo que aspiró a vivir y no se llegó a alcanzar. Y todo eso es cada uno. Y el camino a una creación artística está dentro de uno. Y yo siempre lo busqué dentro mío. Y no tengo prejuicios de usar un paso clásico o un gesto que puede ser de una técnica o de otra de moderno. Pienso que todo nutre. Bueno, esto es una escena del primer taller que tuve. Era la época que en el taller, los sábados, desde temprano de la tarde, enseguida después del mediodía, hasta las 10 de la noche, a veces más, trabajaba con el grupito de niñas, las primeras alumnas que tenía, que nunca llegaron a ser más de 8 o 9. Y hacíamos, les daba clase de dibujo y pintura. Tenía amigos, Manuel Correa, que es un hombre muy cultivado y pintor también, escritor, y que les daba esgrima y anatomía. Roger Julien, uno de los desaparecidos en la dictadura, que era también un joven con muchas inquietudes y muy amplia, ¿no? También García Esteban estaba y con él también hacíamos historia del arte. En fin, bueno, y todo eso se los transmitíamos a estos chiquilines que hacíamos de todo. Hacían dibujo y pintura al óleo, integraron una exposición internacional y sus trabajitos fueron a viajar por el mundo. Yo estoy absolutamente segura que el hombre primitivo, cuando empezó a moverse, porque estaba contento, empezó a golpear, descubrió el ritmo, empezó a saltar, y danza y música eran una sola cosa, ritmo y movimiento eran lo mismo.
Para mí danza, podemos hacer montones de definiciones de danza, ¿no? Pero vamos a ser concretos. Como decía Balso, la música es el arte de combinar los sonidos. Y no agregues nada, ni pongas nada, ni saques nada. Porque si me decís que la música es el arte de combinar bien los sonidos, y entonces, ¿qué dijiste cuando dijiste combinar? O le agregas algo, hay definiciones de música bastante largas, y que ya no pegan con las músicas posteriores, ¿no? Electrónica concreta, etcétera, que existieron después. Pero sí sigue pegando que la música es el arte de combinar los sonidos, cada uno los combina como quiere. Y bueno, en danza es lo mismo, danza es movimiento, punto, chao. Es eso. Si dejamos de hacer movimiento, dejamos de hacer danza, hacemos otra cosa. Teatro del estilo que quieras. Podemos hablar de teatro del absurdo o no. Pero danza es movimiento y creo que eso no puede cambiar. Ahora, que lo hagas a un ritmo determinado o a otro o en el silencio, cuando estás bailando en silencio, si estás haciendo danza, así sean 4 pasos, así sea muy lento. Me estoy acordando ahora de imágenes de danza butó, que es maravillosa. Está con un ritmo interior. Hay un ritmo interior ahí. Mi respiración es ritmo, todo es ritmo en la naturaleza, el vaivén de los ciclos. Mira, para mí la danza es el canto del cuerpo, el movimiento es el canto del cuerpo. Y vos, cuando cantás, puedes expresar muchas cosas. Cuando uno se mueve, yo me estoy moviendo desde hoy, haciendo cosas que yo que sé qué hago con las manos, pero como todos nos movemos, ¿no? Está expresando mi cuerpo cosas, de alguna manera tiene que ver con lo que estoy sintiendo, pensando y diciendo, ¿no? Yo tengo un trabajo en mis clases. Uso todas las técnicas que aprendí e invento todo lo que puede dar mi cerebro, ¿no? O sea, tengo mi propia técnica. No voy a vanagloriarme y... tengo mi propia técnica, no se trata de eso. Pero se trata sí de que he buscado un lenguaje particular mío para poder decir las cosas que yo siento, ¿no? y quiero. Ponemos 2 personas frente a frente y entonces se trata de un diálogo pero no anecdótico, no usando pantomima, no contando cuentitos, no es yo te doy la flor y la deshojo, no. Un diálogo de movimientos de la misma manera que lo pueden hacer 2 cachorros. Todos hemos visto un par de cachorros jugar, o varios cachorros jugar. A veces terminan medios enojados y medios peleándose, otras veces están ahí a partir de un confite, ¿no? Y hacen cosas increíbles. Bueno, entonces, mi diálogo de movimiento es eso. Hace lo que quieras y responde al otro a lo que hace el otro. Reacciona. Reacciona como reaccionas, ¡ay, qué frío! O ¡ay, qué calor! Y empiezas a sacarte. Acción y reacción. Pero acción y reacción espontánea, no pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Me están mirando. No. ¿Ahora qué hago? No, eso es matador. Pensás eso y ya no podés hacerlo. No podés hacer nada. Te cohibiste. No se trata de cuentitos, no se trata de emociones, no se trata de ideas. Se trata simplemente de dejar que tu cuerpo reaccione frente al otro. Y si prueban a hacerlo con su pareja, con su amigo, con su hermano, se van a divertir de lo lindo. Todos pueden hacerlo, no importa que no hagan mucho movimiento, que sean pesados, obesos o inválidos. Alguna parte podés mover. Es decir, yo hago un gesto y vos haces lo que quieras frente a ese gesto. Puedes hacer esto, que ya estás respondiendo. Entonces, ante ese rechazo, el otro va a responder algo. O puedes, al contrario, acercarte.
Sin cuentitos, sin decir, ay, qué lindo que sos. No, no, es el gesto. Preferible no mirar la cara del otro, preferible ir a esa parte del cuerpo que se movió, porque la cara no es generalmente lo que más te está diciendo en ese momento, sino el cuerpo. Entonces, mirar ese cuerpo y responder. Y eso, esa acción y reacción, implica, a medida que lo van logrando, al principio no lo logra mucho, ¿viste? Porque se cruzan las ideas intelectuales. O los sentimientos, este no lo soporto, o qué mal huele, está sudando y no quiero tocarlo. En fin, se pueden cruzar cosas que molestan el trabajo, pero a medida que se va haciendo, que se repite ese trabajo, los cuerpos logran una libertad tan increíble que no hay técnica que lo iguale y no están haciendo más que cosas que salen del cuerpo. Entonces creo que lo más importante que puede decir el cuerpo es eso que no tiene traducción, ese juego de cachorros, esa acción y reacción. Acá estábamos, esta soy yo, y bueno, y la otra es Lila, y aquí estábamos haciendo Poemas de Amor Humano y Divino, un disco que había salido de una actriz muy en boga en ese momento, que recitaba como los dioses con una voz sugerente, así muy sugestiva, tremenda. Se llama, no sé, capaz que no vive más, María Casares. Era una selección de poemas hermosos con fragmentos del Cantar de los Cantares de Salomón y cosas de Machado, de Lorca, en fin, poesía española. Esto inalvis es un término latino que quiere decir en blanco. El vestuario, todo hecho casero, las máscaras las hacíamos con papel higiénico y engrudo, hecho con harina, y después con papel de diario, puesto sobre la cara de cada uno. Teníamos los mamelucos, o la parte de arriba de las mallas, eran camisetas viejas compradas en saldos, después recortadas, teñidas aparte, vueltas a coser, después que las habíamos tenido los distintos colores, pintadas al óleo porque no teníamos pintura, pintura de tela, y bueno, con los óleos que usábamos, hicimos las decoraciones en unas especies de el esqueleto de la columna atrás y bueno, en fin. Esto es Vidlo, la carreta polaca, es uno de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Es una serie de cuadros, ¿no?, que vio Mussorgsky de su amigo Hartmann, y después hizo una música para cada uno de ellos, y bueno, y yo hice esa obra. Y tuve la satisfacción que consideraron, la crítica periodística consideró que fue lo mejor del año, ¿no?, en cuanto a coreografías independientes. Cuando hice Mussorgsky, me sentí como chancho con Mussorgsky. Andábamos del brazo. Con Beethoven no tengo ningún problema. Parece que habláramos en un tete-a-tete, en una mesa de boliche. Tanto cuando lo toco como cuando lo oigo. Los barrocos me encantan y me toco mucho Bach, me gusta mucho, y no tengo preferidos. Mi preferencia es la vida. Y lo que hago cuando estoy viva, eso en ese momento para mí es lo máximo. Si estoy haciendo Beethoven es lo máximo. Si estoy haciendo una canción de Mercedes Sosa, que ahora no hago, pero que alguna vez hice, y eso era. Y si hacía Edith Piaf era eso, y si hacía Piazzolla era eso. Cuando, mira, hice una obra que se llamó Cuando Preguntas. Para Gadu fue que pedían
una obra de 15 minutos. Es larga una obra de 15 minutos. Y uruguaya, más difícil era el asunto, se nos fue el tiempo en buscar autores uruguayos con una música, porque no todas las músicas sirven para bailar. Conseguí un muchacho con mucho talento que tocaba la guitarra y hacía música, y le expliqué, vos no te animás a hacer aquella canción tan linda que me mostraste, que era, no sé, de 2 o 3 minutos, como mucho. Hacer algo que tenga que ver, que pueda seguir lo que hacer durante 15 minutos. Y lo hizo, pobre, con muchas dificultades también, porque necesitaba 5 guitarras y no pudo conseguir 5 guitarristas ni juntarlos para tocar una música muy difícil. Bueno, el asunto es que cuando llegó la música a nuestras manos ya faltaba relativamente poco tiempo y trabajábamos así. Si el día tiene 24 horas, trabajábamos 28 para poder hacer esa coreografía. Y bueno, era muy difícil y a primera vista muy árida. Pero después, como me pasó con Tosar en la última obra que hice, parecía muy árido. Y después no, tanto yo como los chiquilines que trabajaban conmigo, los que bailaban, encontrábamos la riqueza increíble de cada sonido. Y en ese momento a mí no se me ocurría pensar ni en Beethoven ni en otro. Es decir, en ese momento eso era lo que me apasionaba, eso era lo que me gustaba y lo que me enamoraba, como me enamoró Tosar después que lo hice. Antes no. Antes me resultaba muy árido de escuchar. Sí, pero para bailar es ideal, porque te sumergís en cada acorde y está todo perfecto, tiene una lógica, no son acordes locos sueltos por ahí. No, no. No es que los modernos dependamos de la música ni de otras cosas como creen algunos contemporáneos. No, no dependemos. Solamente dependemos de nosotros mismos, no de las cosas. Nos nutrimos de todo eso, porque es maravilloso y porque da gusto y es un placer. Como es un placer también integrar videos, a veces, ¿no? No cuando el video se come lo que está pasando, que muchas veces sucede. Integrar videos y de repente funciona, es un elemento más que sirve para completar la obra de arte que se está creando. Si yo uso una música, es para también integrarla y formar parte de eso. No es como apoyo, yo no necesito la música para bailar, no necesito el poema, he hecho danza en silencio o con algún sonido de vez en cuando, un zumbido, un tubo, un golpe, con sonidos guturales hemos inventado ahí un lenguaje, taller Murey, que es, empezás a divertirte haciendo ruidos con la voz, pero como si estuvieras hablando. Pero los contemporáneos que creen que ya no es necesario usar música, entonces ¿por qué usan videos? Están cumpliendo una función también ahí. Entonces, ¿qué función están cumpliendo? Están completando, integrando. Yo no tengo prejuicios con usar otros elementos en el escenario, no tengo prejuicios, es decir, podemos bailar, generalmente soy media minimalista para el vestuario, muy mallas enteras, cosas que nos llamen mayormente la atención, pero que permitan ver el movimiento. Algunas veces pongo algún trapo, algún vestido, cuando quiero que la cosa tenga aspecto de más cotidiana o más de calle, pero creo que cualquier trapo que pongas en el escenario, cualquier vestido que usen, es un protagonista más. Y para eso me implica un trabajo anterior en la coreografía de trabajos en que los chicos tienen que hacer tareas de improvisación con elementos, con un vestido, con una pollera, con una pelota, con lo que sea, ¿no? O con el cuerpo del otro, como elemento.
que yo me nutra del apoyo o de la ayuda o de lo que quieran llamarle, de usar un vestuario a veces especial. Siempre el vestuario, o bailan en cueros o bailan con algo arriba. Entonces siempre va a tener algo. La importancia que yo le voy a dar a ese vestuario va, si lo transformo en protagonista, como en El Ángel, o cuando yo bailaba el Negrito con voz de Mercedes Sosa, con una pollera negra con la cual me ayudaba también a hacer cosas, a recogerla, en fin. Pero si no lo uso, bueno, entonces tiene que disimularse. No tiene que molestar demasiado, pero tiene que integrarse el vestuario. Bueno, todos sabemos lo que es una metáfora, ¿no? Y no estoy inventando nada cuando digo que el arte es una metáfora, ¿no? Es una metáfora de la realidad, simplemente. Según la línea del arte, en todos los tiempos ha habido quien le ha dado importancia a esa realidad y quien, por el contrario, ha tratado de rehuirla, de negarla. Pero también es una metáfora cuando tratas de rehuirla, más, quizás más, ¿no? Y bueno, no sé quién dijo que aquel que dijo por primera vez que las lágrimas eran perlas fue un genio y el último un estúpido, ¿no? Cuando se gastó la metáfora y se hizo imagen, ¿no? O sea, se hizo popular, pierde su efecto, ¿no? Entonces la labor del artista es crear su propia metáfora de la realidad. Pero si yo por casualidad estoy dando, ojo, conceptos uno está siempre dándolos, quiera o no quiera, ¿no? Pero si estoy abstrayéndome de la realidad y de la idea de las cosas, o de los sentimientos que las cosas están creando, igual, como les he explicado en el juego de los cachorros, donde no hay ideas, no hay sentimientos, no hay más que reacciones, el cuerpo está teniendo un concepto estético que yo qué sé de dónde sale. No me lo pregunten porque no lo sé. El movimiento es algo, no puedo decir abstracto porque no sería la palabra exacta, pero no requiere de ayuda. Yo he hecho cuentitos, digamos, le he puesto tema a muchas cosas. En lo de Agadu, por ejemplo, le llamé Cuando Preguntas y puse en el texto que todos nos pasamos preguntando, desde las preguntas grandes, ¿no? De dónde venimos, qué somos, yo qué sé, a dónde vamos, qué hay más allá, hasta las preguntas chiquitas, ¿no? ¿Qué hago contigo? ¿Creo o no creo en Dios? ¿Creo o no creo en vos? Pasamos preguntando y esperamos respuestas que a veces llegan equivocadas, a veces no llegan. Y bueno, pero eso pienso que es una ayuda para acercarse al arte. Pero no para mí, yo para crearlo no preciso eso. Después miro lo que hice y digo, sí, a esto si le ponemos esto, le podemos poner este título, este nombre. Nunca parto del nombre, creo que un par de veces nomás partí del nombre, hace mucho tiempo. Sino que la obra en sí me está diciendo algo. De alguna manera fueron saliendo cosas que encierran un concepto, además intelectual, además del concepto estético del movimiento, además del diálogo de movimientos que se fue gestando. Todo lo que se hace tiene que tener un concepto estético, no importa cuál, por aquello de que no hay verdades absolutas, porque que eso siempre la gente joven
cae un poco en eso, ¿no? Cuando descubre una técnica, ah, esto es danza y todo lo demás no existe, es un mamarracho, es de modelo, lo que sea. Pero no, por suerte, las cosas no son así. Porque si no, el arte no sería arte, sería aburridísimo si todos creyéramos que solamente hay un estilo, solamente una manera, solamente una forma, solamente una concepción y una manera de respondernos. Hay montones. Y todas son válidas y están bien. El buen cocinero sabe elegir los materiales para hacer una buena comida. Claro, podemos ver coreografías en que se usa varias técnicas entreveradas y es una olla podrida, ¿no? Aunque una olla podrida es dicen que es muy rica, no sé. Pero, claro, no es cuestión de juntar elementos, meterlos todos y ¡pum! Y largarlos. Es que todo eso tiene que estar unido por una concepción de fondo y por lo que uno es. Los nutrientes del arte están quizás afuera, pero uno tiene una idea de las cosas y esa idea de las cosas entra en ti y con todo lo que vos sos entra a otra realidad que no es esa, ya dejó de ser esa y bueno, y sale otra cosa que si querés es una metáfora de aquello. Cuando está bailando el cuerpo, es una metáfora y puede traducir cosas, puede traducir conceptos, pero él ya en sí es una metáfora. ¿Cómo explicarlo más claro? Lo real que es el cuerpo, sangre, carne, venas, etcétera, todas las definiciones que te pueda dar un médico de lo que es tu cuerpo o un científico. ¿Qué cuernos tiene que ver con una idea estética? ¿Cómo puede traducir? Bueno, me vuelvo a acordar del mismo poema, no sé, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ese verso, ¿cómo traducirlo con el cuerpo? Cuando el cuerpo es lo que te cuenta un científico. ¿Te das cuenta que son dos cosas? Es muy difícil que esto pueda traducir eso. Entonces ya mi cuerpo, si quiere hacer lo que yo siento cuando escucho eso y lo que yo pienso cuando escucho eso o leo eso, y quiero hacerlo, ya es el cuerpo una metáfora porque no hay manera posible de que eso pueda ser traducible. Por más que yo te cuente cómo es un cuadro que vi, no te podés hacer una idea si no lo ves. Porque la voz y la palabra no puede hablar el mismo lenguaje que el cuadro. Entonces, el cuadro ya en sí es una metáfora de una realidad. Si trato de traducirlo, es una metáfora de la metáfora de la metáfora. Al final es un teléfono descompuesto y por supuesto no recibís nada. Pero el cuerpo es una metáfora porque el simple hecho de querer hacer algo con el cuerpo que tenga que ver con otras facetas de la vida, ya está lo suficientemente lejos de esa realidad como para transformarse en una realidad estética. Cuando murió mi última pareja, murió de manera voluntaria, ¿no? Antes de que él muriera, yo sabiendo que iba a tomar la decisión de irse antes de tiempo, o para mí era antes de tiempo, para él no, empecé a hacer una coreografía para él de la situación que estábamos viviendo, ¿no? Con una baquiana de Villalobos. Una música que era la despedida. Y bueno, él murió
y terminé de hacer esa coreografía. Y bueno, era mi momento, el que yo estaba viviendo, y yo no tenía otra manera de trascender ese momento que a través del hacer. Del hacer. Y en ese hacer está reflejado. Y es una coreografía que conmueve aunque no hay cuentito. Pero claro, conmueve porque yo soy yo y mi carga y mi historia estaban ahí. Hay sentimientos en juego. Hay evidentemente una concepción del más allá y del más acá y de la separación y etcétera, de montones de cosas. Y entonces, si estéticamente funciona, ¿no es válida porque yo la sentía? ¿Porque mis sentimientos entraron en juego? No sé, que lo responda a cada uno como le parezca. Pero estéticamente es una de las cosas más hermosas que he hecho. Y bueno, y que el público la recibe. Quizás por eso de que las diferencias están en las semejanzas, ¿no? Porque somos seres humanos y por más que seamos distintos, los sentimientos tienen que ver con todo lo que nos pasa y porque no somos extraterrestres. Sí, yo acepto todo el arte por el arte, ¿no? La vieja discusión filosófica, arte puro, formas puras. Y estupendo, me encanta, yo también lo he hecho, pero también he hecho del otro y no me siento en pecado mortal por eso. Pienso que todo es válido si estéticamente está bien hecho y no caigo en el melodrama. ¿Está? Porque eso creo que no nos gusta a ninguno. Melodrama es una mala palabra para el artista. Pero estar vivo no. Esta fotografía es un momento de la baquiana brasileña de lo que hoy hablaba, ¿no? Esa coreografía que estaba destinada a Víctor Kolev, mi pareja, o es decir, mi última pareja. En la que está acá es Silvana Rombis, que hoy es profesora en la Escuela Nacional de Folclore. Bueno, esta es mi maravillosa hija Jimena. Creo que esto fue sacado en el Sodre cuando le hicieron el homenaje y le dieron una placa conmemorativa ahí por sus méritos como bailarina y coreógrafa. El asunto es que ella no tenía, como yo, no tenía grandes condiciones físicas. A cualquier escuela que yo o ella hubiéramos entrado, a la Escuela Nacional para entrar como bailarina, seguro que perdíamos, no entrábamos. No tenía esas aberturas ni naturales levantadas de pierna para allá arriba ni nada de eso. Pero con trabajo logró todo, de la misma manera que lo logré yo, con mucho trabajo. Yo tenía plena conciencia desde niña que Beethoven no fue un Mozart y que tuvo que sufrir mucho para ser Beethoven. De sus dificultades físicas, de sus enfermedades. Y a mí eso de niña me impresionaba muchísimo, yo lloraba por Beethoven. Y cada vez que mi hermanita tocaba la serenata de Schubert, que me parecía muy hermosa y muy triste en el piano, yo pensaba no en Schubert, que no conocía su historia, sino en Beethoven, y lloraba como una loca cada vez que escuchaba eso y pensaba todo lo que le había costado ser músico. Entonces sabía que tenía plena conciencia de que uno tenía que estudiar y sacrificarse y bueno, y era como entrar a monja, ¿no? El arte era como un templo, como un dios. Y bueno, para entrar ahí había que dejar cosas de lado, si era necesario. Y esto es la última vez que bailé.
Debe ser de la única coreografía que tengo sacada en movimiento, porque antes, como no se filmaba, no había posibilidad de sacar en movimientos, ¿no? Y esto fue a los 30 años, ¿30? Sí, creo que 30 años del ballet de cámara. No sé, era un festejo del ballet de cámara de muchos años. Yo ya hacía un año que no bailaba y Eve Rosa me pidió que bailara un poema de Delmira. Y bueno, fue la última vez que hice danza. Tenía 43 años en ese momento.